Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. Hoy vamos a hacer el análisis completo del Xiaomi Mi 9T y vamos a ver los motivos por los cuales te lo recomiendo. Sí, desde ya te digo que este teléfono te lo recomiendo. Quédate y vamos a ver en profundidad por qué. Antes de ir con sus especificaciones técnicas, vamos a verlo físicamente. Vamos a ver que en la parte trasera nos encontramos principalmente con las tres cámaras. Acá vemos que dice 48 megapíxeles y está destacado en rojo la de arriba, pero no, esta no es la principal, sino que es la del medio. Contamos con una cámara estándar de 48 megapíxeles, después una gran angular de 13 megapíxeles y por último una de 8 megapíxeles que es telefoto, es decir, zoom óptico por 2. Debajo de ellas nos encontramos con un flash dual LED. Ambos son de color frío. Seguimos bajando y podemos ver que tenemos la insignia de Mi, de la marca del teléfono. Toda la parte trasera es de cristal y tenemos una simulación de fibra de carbono debajo de este cristal. Yendo al lateral derecho nos vamos a encontrar con los botones para subir y bajar volumen y debajo de ellos tenemos el botón de encendido y de bloqueo, que se distingue porque tiene un color rojo. En esta versión, claro. Sin embargo, no tiene un texturizado diferente. Nos vamos al lado izquierdo y nos encontramos con una parte totalmente limpia. Un detalle, tenemos acá una pequeña tirita de plástico que es para la antena y poder tener señal. Después pasamos a la parte inferior del dispositivo y nos encontramos con el altavoz, un micrófono, conector micro USB tipo C y la bandeja para la tarjeta Dual SIM. Recordamos que en este equipo no podemos usar una micro SD. Nos vamos a la parte superior y nos encontramos con otro micrófono de cancelación de sonido, el jack de 3,5 para auriculares y acá lo más llamativo de todo, la cámara frontal de 20 megapíxeles que también actúa como un LED de notificaciones. Mucho sentido no tiene en esta parte, pero bueno, por lo menos lo incluyeron. En el frontal nos vamos a encontrar con una pantalla de 6,39 pulgadas con tecnología AMOLED y resolución Full HD+. Los bordes están redondeados y prácticamente podemos ver que es un pantallón. No tenemos nada que nos estorbe la visual y hay que decir que no es simétrico, ya que los bordes de abajo son un poco más gruesos que los de arriba. ¿Cómo se siente en la mano? Es un teléfono que si bien es grande, creo que tiene una medida ideal. Se siente bien, sólido, con una construcción premium sin dudarlo. Podemos ver que los botones son muy sólidos, no bailan para nada, ahí está, vemos que no se mueven en absoluto y tienen su dureza, se siente muy bien. Vemos que se puede manejar así, es más para manejar con dos manos, pero llegamos desde abajo hasta arriba moviéndolo. Hay que tener en cuenta que al ser de cristal patina mucho en las manos y deja las huellas, así que sí o sí pónganle la funda esta que viene en la caja, que me encantó un montón. Es como de una goma así media suave, pero le da una calidad mucho mejor y no se va a caer en la mano, ya que el teléfono de por sí patina mucho. Así que se la ponen así súper fácil y ya está. Vemos que tiene el logo de la compañía acá abajo y las cámaras dejan de sobresalir. Empecemos hablando sobre su pantalla. En esta ocasión la verdad que tenemos una pantalla que me encantó. Tiene tecnología AMOLED, por lo tanto los píxeles negros son píxeles apagados y la calidad y el tono de los colores son muy buenos, muy realistas. Vamos a ver acá desde los ajustes, que también podemos configurarlo. Acá está, vamos a buscar pantalla, contraste y colores. Podemos regularlo a nuestro gusto. Vamos a hacer un poco de zoom y podemos ver que el contraste lo podemos regular tal cual a nuestro gusto. Y si no, podemos poner predeterminado, cálido o frío. Si no, tenemos contraste alto o normal. Contraste alto, vemos que resaltan bien los colores, como acá en el escritorio, pero yo lo pongo en automático y dependiendo el ambiente, la pantalla lo detecta. Esta pantalla es excelente para poder disfrutar de contenido multimedia. La verdad que vamos a estar súper inmersos en el contenido y lo vamos a disfrutar un montón. Otro punto a favor de su pantalla es que el brillo máximo es muy alto. Viendo debajo del sol, la verdad que me sorprendió y es una de las mejores experiencias que tuve. Vamos a poder jugar, navegar sin ningún tipo de problema. E incluso cuando le impacta directamente la luz del sol en la pantalla, también vamos a poder ver muy bien. El brillo mínimo no es nada de otro mundo, pero para la noche está bien y también cumple con su función.
Acá tenemos una pantalla acorde a su precio, pero sin dudas es un punto que me gustó mucho de este dispositivo, y teniendo en cuenta el diseño, los bordes y la calidad de la misma de la visualización, vamos a poder disfrutar del contenido multimedia y una gran experiencia gráfica. Siguiendo con su software, acá nos encontramos con la última versión disponible hasta el momento de MIUI y de Android 9. Vamos a ver la de Android 9, que también tiene la propia personalización hasta acá en el Easter egg, porque además de esto que lo hacen todas las versiones, cuando tocamos muchas veces para atrás, ahí está, se nos abre este panel de dibujo que lo implementó Xiaomi. No es de mis capas preferidas, pero creo que ya me adapté, porque es muy intuitiva y evolucionaron en cuanto a versiones anteriores de esta capa de Xiaomi. La vienen simplificando. Podemos ver que tiene muchos detalles curiosos, desde bajar la barra de notificaciones y tener un botón para bloquear la pantalla, y también una opción para capturar video de la pantalla, o si no, para sacar una captura de pantalla a través de la barra de notificaciones. La verdad que la mayoría de opciones de este sistema operativo son personalizables, y eso me gustó un montón. Yo configuré los gestos, que podemos ver que tiramos desde los costados para ir atrás, o si no, deslizamos desde abajo y vamos a la home. Por ejemplo, abrimos una aplicación y deslizamos desde cualquier parte y se cierra. Esto es todo muy fluido, la verdad, ninguna queja. Y si no, podemos poner los botones de acá abajo. Mantenemos apretado y nos lleva a la multitarea. Esto se puede configurar desde acá, desde pantalla completa. Tenemos la opción de los gestos, o si no, con botones. Acá está. Es todo muy configurable. Hasta el botón de bloqueo podemos cambiar que al hacer dos clics con el teléfono bloqueado, por ejemplo, nos encienda la linterna, la cámara o el propio Google Now. Otra de las cosas que podemos configurar es el doble toque para encender la pantalla. Podemos tocar dos veces así y se va a encender. Yo todas estas cosas lo tengo apagado porque la verdad no le doy uso, pero son pequeñas cosas que terminan haciendo la experiencia del usuario. En cuanto al launcher, vemos que tenemos el que viene de fábrica. No tiene caja de aplicaciones y está todo acá. Hay una nueva aplicación que es de Poco, de los mismos desarrolladores, y yo me la bajé, que es exactamente igual pero con launcher. Ahora se las muestro. Acá tenemos atajos directos para escribir notas, algunas cosas que nos permite. Y acá está, launcher por defecto. Yo uso este Poco Launcher, que una vez que se carga van a ver que es el mismo. Este ya lo tengo configurado. A mi gusto funciona igual de bien porque es de ellos, está optimizado, y deslizamos para arriba y tenemos el launcher. Un tema que muchos me consultaron es sobre las notificaciones. Si se ve normalmente hay algún problema, y bueno, acá vamos a ver. Pueden ver ya desde arriba que tengo un icono de una notificación, que por lo tanto recibo las notificaciones, pero hay que activarlas, no vienen de fábrica. Principalmente, bueno, voy a sacar la rotación primero que todo. Ya está, lo bloqueamos. Y hay que activarla desde acá, notificaciones y barra de estado, mostrar iconos de notificación. Ahí podemos ver que se va, y si bien aparece acá, no aparece el icono. Así que es muy simple, una vez que le damos ahí va a estar sin problemas, pero es un poco confuso en algunas ocasiones. Podemos ver que si ya tenía la notificación, acá en la pantalla de bloqueo no la tengo, pero si yo desbloqueo el teléfono, sí aparece. Por ejemplo, yo tengo el teléfono apagado y ahora me mandan un mensaje. Sí voy a poder leer la notificación acá porque me llegó con el teléfono ya bloqueado. Pero si me llega con el teléfono encendido, no la voy a poder leer. Sucede que a cada rato aparece este molesto icono. Así venía por todo el tiempo prácticamente. Movías el teléfono así, aparecía, o incluso por más que esté tapado el sensor de proximidad se encendía igual, y la verdad bastante molesto. Y se desactiva desde acá. Pantalla de bloqueo y contraseñas, administrar huellas dactilares, y acá. Hay muchas cosas de estas que las tuve que ir configurando porque por defecto de fábrica venían de manera que no me gustaba. Para pasar a hablar sobre su rendimiento, lo primero que vamos a hacer es el test de Antutu, un benchmark bastante conocido, para que ustedes se den una idea más o menos de cómo es que funciona. Así que vamos a darle permitir y voy a hacer el test para que arranque y ustedes vean más o menos cómo se mueve. Ahí terminó el test y podemos ver que sacó 209.000 puntos, 424. Nada mal, está más que bien por el precio de este valor. Claramente cuando ya supera la barrera de los 200.000 puntos es que es un teléfono muy potencia. En teoría acá vemos
parte por parte. En cuanto a la CPU, el procesamiento, la GPU, la tarjeta gráfica, vemos que acá capaz le cuesta un poco más, es donde menos puntaje sacó, sacando el promedio. Vemos que acá supera el 34% de dispositivos. Luego acá tenemos procesamiento de datos en simultáneo y por último tenemos la experiencia de usuario, que valora la memoria RAM y cómo la utiliza. Ahora sí, dejando de lado los números, la verdad que es un teléfono súper potente que anda más que bien. Estaba la duda acerca de si el Snapdragon 730, que es el que lleva este teléfono, está bien o teníamos que esperar al Mi 9T Pro para comprar el que tiene el 855, y la verdad que si te interesa ni lo esperes, no tiene sentido. El rendimiento de este equipo es genial y la verdad que anda muy bien. Si sos un gaming a full extremo, ahí sí espera el 855, pero la verdad que la experiencia de juego en este teléfono es muy buena. Las cargas son rápidas, no hay trabas. Quizás en el otro te va a cargar un poco más rápido, un poco más potente, pero en este no se le puede recriminar nada. La multitarea funciona muy bien y podemos hacer varias tareas a la vez, tener muchas aplicaciones de juegos, edición de video, que lo vamos a hacer sin problema. E incluso, como están viendo, el propio Fortnite anda muy bien. Vemos que hasta en zonas de batalla se sigue viendo bien. Quizás no anda a 60 frames por segundo, pero sigue siendo una experiencia que vamos a poder disfrutarlo sin problemas. Y luego en juegos más casuales, ni que hablar. Además hay que destacar que tenemos como un Game Launcher de Samsung, pero propio de Xiaomi, que deslizamos desde acá de los costados, se nos abre este menú, que tenemos muchas opciones para grabar la pantalla, nuestra partida. Bueno, ahí empezó a grabar, se configura desde el propio menú de Game Launcher. Vamos a ir atrás, no quería ver el video, y si deslizamos tenemos para sacar captura de pantalla, para limpiar la multitarea, si darle como más turbo entre comillas, si habíamos tenido muchas cosas abiertas, esto cierra todo menos esto. Y si no, es bastante interesante esto de internet, Facebook o WhatsApp, ya que se nos va a abrir una ventana emergente. Podemos ver acá de la aplicación que queramos entre estas tres. Obviamente podemos moverla o si no cambiar el tamaño. Vamos a ver que desde acá la redimensionamos a nuestro gusto, y si no, tenemos la opción de darle, ahí está, a abrirla, y bueno, luego volvemos al juego. Continuemos hablando del sonido. Acá, antes de ver un ejemplo, podemos ver que desde los ajustes tenemos en ajustes adicionales, audífonos y efectos de audio, que tiene un modo de HD para cuando estamos escuchando con auriculares. Vemos acá, cuando conectemos el auricular ponemos un ecualizador o si no audio hi-fi, que es el que les decía, de alta calidad. Además tiene una configuración propia la aplicación para mejorarnos el sonido dependiendo el auricular que usemos. Yo probé esto y sí, una calidad de sonido buena, que la mejora un poco, es poca la diferencia, pero se nota y está bueno que lo ofrezcan. Es una posibilidad más. Como pudieron escuchar, la calidad de sonido es muy buena, y no solo desde la claridad que tiene, sino desde lo fuerte. Llega a escucharse fuertísimo sin saturar. Está justo al límite. Cuando quiere empezar a saturar, ahí es el volumen máximo. Así que eso está bueno, se escucha bastante bien. No es de lo mejor, pero tiene una calidad bastante interesante. A pesar de que es un altavoz que suena solo de un lado, es decir, es mono. También hay que comentar que cuando escuchamos con el volumen muy bajito, que queremos escuchar ahí solo nosotros, bien bajos, por ejemplo por ahí como está en la barrita, en muchas aplicaciones, como en audios que nos mandan por Instagram, o a veces en algunos juegos, además de escucharse el sonido, se escucha como una lluviecita, ese típico sonido del así, y encima el sonido, que es bastante molesto. No sé por qué pasa, en videos de YouTube me pasó, no pasa en todos los casos, pero sí es bastante molesto. El altavoz de las llamadas también lo puse a prueba, ya que me llama la atención que sea tan fino, que esté ubicado ahí arriba de la pantalla, pero también suena bien. No es que tiene una super nitidez, pero cumple. Hablando de las cámaras, pasemos a ver su aplicación, que tenemos la de MIUI. Vemos que acá tenemos un panel con distintas funciones desde la derecha. Tenemos temporizador, el formato cuadrado, si lo queremos para Instagram o no, y otras funciones más. Desde acá accedemos a los ajustes
de la aplicación, los ajustes completos, como por ejemplo agregar una marca de agua del dispositivo que dice foto tomada por tal y su nombre. Esto no me encuentro mucho sentido, no sé por qué se puso de moda. Cuadrícula, distorsión en tomas amplias, que esto yo sí se los recomiendo. Entré acá por esto. Es con el gran angular, corrige la distorsión natural del lente que se hace en los costados. Vemos que con esto se corrige y no se va a notar que el lente. Ahora los voy a mostrar y sigamos viendo acá otras funciones que tiene. Vamos a poner acá y vemos por ejemplo un objeto que ahí en la esquina se deforma. Ven que no está derecho, ahí sí, y hace un efecto como de ojo de pez. Ahí lo puse de nuevo, activé las dos funciones y vemos que no lo distorsiona tanto o prácticamente no lo hace. Vemos que está todo derecho y no distorsiona como lo hacía antes. Después tenemos acá las típicas funciones: video, video corto, cámara lenta, 48 megapíxeles, que saca una foto en 48 megapíxeles y ahora se los voy a mostrar. Modo retrato, que podemos configurar el desenfoque antes o después de sacar la foto, modo nocturno, panorámica y modo profesional, que nos permite estas funciones, y con cualquiera de los tres lentes podemos hacer la toma pro. Cuando sacamos la foto en 48 megapíxeles vamos a ver que, bueno, ahí seleccionamos, sacamos la foto, sacamos el objeto y acá la tenemos. Vamos a ver que nos va a decir lo siguiente. Hacemos un clic y ya se ve excelente, pero si hacemos otro doble clic va a ser otro aumento, ya que es una foto gigante sin perder calidad. Y acá lo podemos ver, vista previa HD. Está increíble, la verdad. No es para toda la foto, ya que ocupan mucho más peso que una normal, pero está muy interesante. En cuanto a los resultados fotográficos, les voy a recomendar que vayan a ver el video especial que hice de la cámara con fotos propia, con la aplicación del sistema, y otras con la Google Cam, que en algunos casos mejora los resultados, en otros no. Vayan a ver ese video para ver cuáles, y un montón de ejemplos de esta cámara. Ahora voy a ser breve y diciendo un resumen. Podemos ver que en las tomas donde hay un montón de luz, como es al aire libre, con un sol espléndido, son fotos que tranquilamente podrían ser de un gama alta. Tiene una cámara muy buena este teléfono, el modo retrato con buena luz también me gustó un montón. El retrato, cuando baja la luz, ya empieza a fallar y no se los recomiendo porque pierde la calidad. Sin embargo, de día son fotos que nos ofrece mucha calidad. El video también tiene una estabilización correcta, que nos da un video de calidad con un enfoque bastante rápido, lo hace gradual, y si queremos filmar con buenas luz lo podemos hacer sin problemas. A medida que va bajando la luz, el nivel de ruido que aparece es bajo, no es tanto, y la verdad que acá hace un gran trabajo, muy digno de un teléfono con una excelente calidad. Tranquilamente, si le decís a alguien que este teléfono vale 300 euros, no te cree, ya que nos brinda unos resultados correctos. Aunque claramente no es el mismo la calidad de noche y con baja luz como lo hace de día. Acá sí ya nos damos cuenta que es un teléfono gama media alta, y no es un tope de gama. Sí se va a notar esa diferencia. La cámara frontal ofrece un resultado correcto de día, pero nada sorprendente. Se nota de qué tipo de dispositivo estamos hablando cuando vemos un resultado con la misma, y de noche también cumple, es buena, pero no es la mejor y nos pasa por un tope de línea. Sí, se extrae bastante rápido. Vamos a verlo acá como sale. Ahí está. Y se va bastante rápido. Vemos que son segundos prácticamente imperceptibles, que si el teléfono lo dejamos caer se cierra solo a través del giroscopio, pero si nosotros silenciamos el sonido, se escucha el sonido del motor. Acá lo voy a poner en el micrófono para que escuchen. Así que para que no se escuche tienen que activar el sonido de la cámara, que lo pueden activar desde acá. El sensor de huella fue algo que generó mucha controversia. Yo ahora les voy a mostrar cómo funciona y contarle mi experiencia, diciéndoles que solo la configuré una vez. No configuré dos veces el mismo dedo, una vez sola. Vamos a ver si funciona en otra posición. Vamos a darle vuelta el teléfono y también funciona. Vamos a ver una vez más. ¿Dónde está el círculo? Ahí.
Vamos a ver un ejemplo más poniéndolo derecho. Ahí está, si lo pones en otro lado no te lo reconoce, está siempre activo. Ahí está. Básicamente, en mi experiencia, me parece un gran sensor. No me parece para nada malo criticarlo y decir que hubieran puesto un sensor tradicional en la parte de atrás. Está bueno tenerlo al frontal, ya que muchas veces yo tengo el celular así apoyado en la mesa, pongo el dedo y lo desbloqueo sin tener que levantarlo. Así que esto prácticamente puede tardar 0,2 segundos más que un sensor tradicional que iba ultra rápido, pero no es nada que nos afecte, que no vamos a poder llegar a hacer en ese tiempo. Ni se nota la diferencia y yo prefiero que hagan este avance y lo sigan mejorando a futuro. Ya en este caso funciona muy bien, hasta a veces tenía las manos un poco mojadas o sucias y lo reconocía sin ningún tipo de problema. Capaz a veces tarda, a veces le agarra que no tiene ganas de funcionar y puede pasar, pero eso es otro problema que tienen que corregir, ya que siempre tiene que andar igual de bien de lo que está andando ahora. Por ejemplo, la batería. Acá nos encontramos con uno de los puntos fuertes de este equipo, sin lugar a dudas. Es una batería excelente, muy buena. Vamos a ver que acá desde los ajustes vamos a ver que tenemos distintas configuraciones para bloquear aplicaciones cuando no lo estamos usando, o que cierra aplicaciones automáticamente en segundo plano. Tenemos acá el gráfico de cómo se descargó y acá el voltaje de la batería, temperatura, batería restante en cuanto a miliamperios. Características interesantes. Vamos a ir a ver el uso de la batería, uso de energía. Acá está tanto de hardware. Vamos a ver la pantalla, llevo 9 horas 10, lo cargué en el medio, eso sí. Con este teléfono la batería te va a durar sin problemas 2 días en cuanto a un uso sea suave o intensivo. Si son usuarios súper exigentes, la batería le va a durar 50% por día, y si lo usan poco y nada, van a tener para más todavía. Así que la batería así nueva, sin que se degrade por la carga rápida que tiene, la verdad que es muy buena y es de una de las mejores experiencias que he tenido. Para finalizar con el análisis, vamos a ir con mis conclusiones. Es una experiencia de usuario excelente, no solo por la potencia de este equipo o el software que es muy completo, sino por todas las cosas que nos ofrece que son de alta calidad. Es difícil encontrarle pegas a este teléfono. Todo funciona muy bien y las características, ya sea la pantalla, el sonido, cámara, todo lo que le hace al usuario es de excelente calidad, que no se le puede poner ninguna queja, y no es que está justo, sino que se esforzaron para ofrecerle lo que el usuario necesita y recortaron en otros lados. Así que con este teléfono te vas a sentir súper cómodo, una pantalla inmersiva que está muy bueno para usar. Después, cuando agarras un teléfono con notch, la verdad es que lo ves muy feo y te cuesta volver a usar ese teléfono, y creo que esto deberían hacer el resto de las marcas, centrarse en lo que el usuario busca: calidad de cámara, rendimiento en el equipo, y así van a poder construir un gran equipo general y no gastar en tantas otras cosas que al final nadie las usa. Así que este teléfono queda recomendado. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu me gusta acá arriba y suscribirte al canal acá para estar al tanto de las últimas novedades del mundo de la tecnología. Visítanos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web tecnoteca.net, y nos vemos en el próximo video. Un saludo, chao.